agradezco mucho la invitación aquí porque esto me da la oportunidad de visitar otra vez este país, que realmente es maravilloso y cada vez más me gusta. Y le voy a hablar en español, que no es perfecto, mi español no es perfecto, pero seguramente lo van a entender más de mi italiano. Entonces yo creo que es la opción mejor esta. Me perdonarán por los errores gramaticales que seguramente voy a hacer. Bueno, le voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es los cambios del derecho administrativo por efecto del contexto global y de las organizaciones supranacionales como la Unión Europea, como otras organizaciones internacionales que han obviamente influido mucho en los cambios del derecho administrativo en general. Trato de hacerlo con una referencia también no solamente al derecho europeo, sino al derecho colombiano, por lo que he podido profundizar de este derecho, de este ordenamiento que no conozco tan profundamente, pero que sí que bien he tratado de estudiarlo un poquito más ahora, con esta ocasión. Bueno, ¿qué está pasando? Que, digamos, el nacimiento, el desarrollo del derecho administrativo está profundamente vinculado a la soberanía estatal. Y como la soberanía estatal está en crisis, desde un siglo por lo menos, se han producido varios, la pérdida de centralidad del Estado es muy claro en los últimos, por lo menos en los últimos 30 años. El derecho administrativo ha sufrido varios cambios, profundos cambios, yo diría, ¿no? La idea básica de esta ponencia es analizar cuáles son los principales factores de cambio que afectaron el derecho administrativo, que tradicionalmente es de matriz estatal, pero se ha vuelto a otro tipo de derecho, yo diría, ultranacional, para no llamarlo global. No soy tan convencido como le voy a decir que exista un derecho global administrativo, sino un derecho transnacional o ultranacional. Bueno, por un lado, un factor de cambio importante es la afirmación y la consolidación progresiva de la Unión Europea, por lo menos por los países europeos, por los países miembros. La Unión Europea establece normas detalladas que se aplican y prevalecen sobre el derecho interno de los Estados miembros, por ejemplo. Esto cambia mucho. Pienso a licitaciones, normas sobre las concesiones, la regulación de los sectores esenciales de los servicios públicos. Establece también el derecho de la Unión Europea instrumentos legales que se han vuelto a ser comunes en Europa y principios generales que se han convertido en una parte integral de los derechos nacionales. Por ejemplo, proporcionalidad, efectividad de la tutela, motivación de los actos administrativos, transparencia, ¿no? Y además el derecho europeo le da como un favor, digamos, a la liberalización de los sectores y junto a un favor para la administración independiente. Eso es un tema muy relevante. Por otro lado, se destaca a lo largo de los años 90 el fenómeno llamado globalización. ¿Qué es la globalización? Es una regulación ultranacional cada vez más extensa que afecta sectores distintos, como el comercio, por ejemplo. Aquí se ve el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio en el 1994, que ha introducido reglas cada vez más amplias sobre el comercio, reglas comunes y globales sobre el medio ambiente, por ejemplo, reglas sobre la seguridad alimentaria, reglas sobre la comunicación electrónica, sobre el transporte, sobre la lucha contra la corrupción, etc. Estas se dicen reglas globales y se habla de derecho global. Bueno, existe un derecho global. Claramente hay la tendencia a normas de derecho administrativo de este tipo a ir más allá de los confines de los estados, ¿no? O sea, la soberanía de los estados, la centralidad del Estado se va perdiendo frente a un derecho que se ha vuelto cada vez más global. Sin embargo, este ordenamiento global
carece de un conjunto de reglas generales. Existen reglas sectoriales y regímenes específicos para la pesca, para el uso del agua, para el transporte de materiales peligrosos, para la protección del medio ambiente, pero no existe un conjunto general de reglas, un código, digamos, un derecho que sea coherente, unitario y general. Se trata de reglas, además, híbridas que funden reglas de matriz privada y de matriz pública. En verdad, yo creo que cada vez más, cuando se habla de derecho global, se está hablando de derecho en gran medida administrativo, porque el derecho administrativo ha vuelto a ser la nueva lex mercatoria, ¿no?, de antes. Es decir, son reglas básicamente de derecho administrativo. Pero lo que yo contesto es que exista, en sentido propio, un derecho global. Porque además de ser sectorial, como lo decía, carece de un ordenamiento general coherente, le falta la legitimidad, o sea, la autoritas detrás. No hay un órgano autorizado que tenga la autoritas para dictar reglas. Y si estas reglas tienen un poder vinculante, es porque lo tiene a través de los estados que han aprobado los tratados. O sea, sigue siendo una legitimidad indirecta a través de los estados. El derecho global no tiene su legitimación propia, su legitimidad propia, sino tiene una legitimidad que es mediada, que es indirecta, que pasa por los estados. Y hay varios críticos, ¿no?, a pesar de su éxito, a pesar del hecho de que tenga mucho éxito la idea de un derecho, de un orden global, que sea muy... Hay escuelas en Europa, pensemos en la escuela de Sabino Cassese, ¿no?, que es muy enfocada sobre el tema del derecho global. Todos están hablando de un derecho global, pero yo creo que en el fondo es muy difícil ver los tratos fundamentales de un derecho autónomo que tenga su propia dignidad y su autonomía sin pasar por los estados que han aprobado las convenciones, los tratados. Porque el derecho global es un orden legal que fundamentalmente rige la actividad de las organizaciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, la Organización Mundial del Comercio, pero el mecanismo es el mecanismo típico, la relación típica que hay entre principal e agent, como dicen los anglosajones. Es decir, los estados soberanos le dan a esta organización internacional, digamos, los delegan, le autorizan a aprobar reglas que ellos mismos estados van a actuar y a concretizar y se autolimitan frente a estas reglas aprobadas por estas organizaciones internacionales. Lo que quiero decir es que hay un mecanismo claro donde la centralidad sigue siendo en el Estado en el sentido clásico. Entonces, el derecho global sigue siendo fundado básicamente en el Estado. No hay un cambio de paradigma teórico detrás de esto. Lo que quiero decir es que no hay un cambio dogmático, porque en gran medida el derecho administrativo global es un conjunto de normas y de prácticas derivadas de analogía con los principios del derecho administrativo estatal. Pensemos en el principios del derecho global típicos son el due process of law, es decir, el justo procedimiento, ¿no?, o la proporcionalidad, la justiciabilidad, la transparencia. La mayoría de los partidarios de este derecho global tratan de atribuir al fenómeno de la regla global los valores típicos de la rule of law, del Estado del Derecho, ¿no? Pero esto sale con dificultad porque es muy difícil de transponer estos principios legales a un área que carece de legitimidad, de accountability, que carece de jerarquía entre los estados, entre los varios sujetos. Entonces, el mecanismo sigue siendo
un mecanismo típico de relación entre principal y agent. Son los estados que le dan al poder a estas organizaciones internacionales de aprobar reglas que ellos mismos estados van a aplicar entre sus confines. Entonces sigue siendo, en mi opinión, básicamente un derecho estatal ultranacional. Por eso yo creo que es mejor hablar no tanto de un derecho postnacional. Con este término se evidencia claramente la fine de un derecho de matriz estatal clásico, de un derecho global que ha matado, digamos, la dogmática clásica del derecho administrativo como derecho típicamente estatal, sino es mejor hablar de un derecho transnacional, yo diría ultranacional, porque la idea de un derecho global sigue siendo bastante débil. Y hay que profundizar mucho estas categorías porque, como acabo de decir, en mi opinión, el derecho global sigue siendo un fenómeno. El derecho administrativo, en particular el derecho administrativo global, sigue siendo un fenómeno básicamente estatal, donde el Estado sigue siendo la base, la tierra de cultura de estas reglas. Más interesante, en mi opinión, es hablar y además de ser más coherente con el método legal, es ver y analizar la trayectoria de los cambios en los sistemas administrativos nacionales, o sea, cómo está cambiando el derecho administrativo dentro de los estados y por causa, digamos, por causa de este reciente desarrollo de un sistema supranacional como la Unión Europea, como la Convención Europea de los Derechos Humanos y otras formas, digamos, de organización supranacional. Eso sí me parece bastante coherente con el método legal y bastante interesante, porque normalmente en derecho comparado, como todos saben, se distinguen los sistemas administrativos en familias, ¿no? Por un lado encontramos la familia de Francia y de Italia, típicamente donde hay originariamente son países que manifestaron una visión autoritaria del derecho administrativo, en el sentido que el derecho administrativo es formado por reglas exorbitantes con respecto al derecho común, y hay un juez del contencioso administrativo que es independiente del juez ordinario, ¿no? Aquí el sistema francés se caracteriza por ser un sistema centralizado, muy centralizado, en principio digamos, dirigido desde el centro con los intendientes y después con los prefectos. El sistema francés se centra en un derecho administrativo autónomo desarrollado gracias a su jurisdicción, a una jurisdicción separada para disputas administrativas y una jurisdicción entregada al Consejo de Estado, al Conseil d'État, ¿no? Aquí se ve muy bien el privilegio del contencioso, le dicen, es decir, que los tribunales no tienen el poder, no pueden juzgar el Estado ni la administración, por lo tanto la administración es juez de sí misma, le decían en principio, ¿no? Es un privilegio. Y desde los teóricos, desde los clásicos como Maurice Soriot, en Francia se ha desarrollado una concepción contenciosa del derecho administrativo, es decir, el derecho administrativo se ve básicamente como una herramienta para resolver disputas, una herramienta además procesal para resolver disputas entre los particulares y la administración pública. Esto es el sentido originario del derecho administrativo en la familia del derecho francés, del derecho continental europeo como Italia, como España, como otros, y seguramente yo creo como aquí en Colombia, porque se ven tratos comunes, ¿no? Rasgos comunes. El Conseil d'État francés ejerce una jurisdicción de equidad que es basada enfocada en el exceso de pouvoir. Con este instrumento, el Conseil d'État ejerce un control bastante penetrante sobre la discrecionalidad administrativa a favor de los derechos de libertad, de los derechos individuales, ¿no?
no voy a hablarle, para no quitarle tiempo, del criterio de reparto del service public, que todo el mundo lo conoce, de la crisis del criterio de reparto entre los jueces ordinarios y los jueces administrativos del service public que hubo en Francia. Pero sí me parece interesante ver que después de los años 70, cuando digamos, claramente se veía la crisis del criterio del service public, como hubo un acercamiento al derecho común del derecho francés. El derecho administrativo francés se va acercando cada vez más al derecho común, especialmente en el campo de los contratos, en el campo de las concesiones, en el campo de la responsabilidad administrativa. Esto se ve muy claramente. Y desde el dominio absoluto de la concepción contenciosa, la concepción contenciosa del derecho administrativo, o sea, derecho administrativo una herramienta procesual para resolver disputa, en la década de los años 70 pasamos a un paisaje mucho más rico, en Francia como en Italia, donde se ven procédures administratives non contenciosas, es decir, non contenciosas, formas para resolver disputas que no son procesales, sino son extrajurídicas, son formas procedimentales que anticipan en varios casos la litis, las disputas, y que tratan de resolverla fuera del proceso administrativo, con instrumentos distintos del proceso administrativo, del contencioso administrativo. Procedimiento administrativo, la ley en Francia bastante tardía, desde 2015, ¿no? O con formas alternativas de solución de disputas administrativas. Por ejemplo, la creación de autoridades administrativas independientes. Esto se ve muy claramente en Francia, en Italia, en España, en la década de los años 80, 90 del siglo pasado, creación de autoridades administrativas independientes que son mutuadas por la otra familia de la que le voy a hablar ahora, que es la familia anglosajona, ¿no? Esto produce un acercamiento evidente porque el derecho administrativo de la familia francesa continental se va acercando porque utiliza cada vez más reglas de derecho común, utiliza instrumentos que no son procesales, sino son extraprocesuales para resolver la disputa, y va creando administraciones que son semi-independientes del gobierno o independientes totalmente, como la autoridad administrativa independiente. Es una forma de imitación, de hibridación del derecho francés de matriz francesa con la otra familia de que le voy a hablar. El sistema colombiano me parece inspirado directamente al modelo del contencioso administrativo francés, me parece, ¿no? Totalmente. Basta decir que el Consejo de Estado, que adquiere funciones jurisdiccionales después de haber tenido en origen funciones consultivas de asesorías, es modelado totalmente sobre el modelo instaurado por Napoleón en Francia. Y la jurisdicción del contencioso administrativo colombiano ejerce un control judicial intenso, precisamente como con el Conseil d'État francés, sobre la actuación de la administración. La propia composición del Consejo de Estado colombiano, dividido en secciones temáticas que permiten examinar cada una de las facetas, ¿no?, de la actuación de la administración, para derivar su eventual responsabilidad, es una prueba clara de cómo se trata de controlar el uso de la discrecionalidad a través del control jurisdiccional. La otra familia, no le voy a hablar del sistema italiano no porque no sea interesante, la única cosa que le voy a decir es que tenemos una particularidad en Italia que nos distingue de todos los demás, que es una posición subjetiva que no se llama de derecho subjetivo, no se llama interés legítimo, que es algo distinto que todo el mundo no comprende. Yo tampoco digamos, alcanzo a comprenderlo hasta el fondo. Es una posición subjetiva que nace cuando la administración utiliza el poder. Ahí, cuando el privado se enfrenta con el poder público, no se habla más de derecho subjetivo, sino se habla de interés legítimo. El juez administrativo italiano
tiene competencia sobre todas las disputas que tienen en el centro esta posición subjetiva de interés religión, es decir, cuando hay poder administrativo. Bien, la otra familia es la familia del anglosajona, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Aquí se ve, es muy interesante, ver cómo estos países favorecen la aplicación generalizada de una ley común, la Ordinary Law of the Land, le dicen, ¿no? Porque tienen la idea que una disciplina común dictada por el Parlamento solamente soberano, el Parlamento tiene la soberanía sobre todo, y un juez único, solo, para todos, pueden garantizar relaciones más igualitarias. La idea no es tanto de un derecho administrativo autoritativo como en Francia, en Italia, en España o en Alemania, sino un derecho más igualitario porque tienen reglas comunes para todo, dictadas por el Parlamento, y un juez solo, un juez único, ¿no? Y nació, lo decía muy bien el autor, el maestro inglés, Dicey, ¿no? Albert von Dicey, que decía que opone este autor al derecho de los privilegios estatales, el privilegio de la administración y de los funcionarios, que es el derecho francés, opone un derecho, un modelo más igualitario, es centrado sobre el principio de rule of law, como dicen los anglosajones. Bueno, lo que se ve es que a lo largo de los años, las reglas y los poderes especiales se han multiplicado también en Gran Bretaña, en Inglaterra y en los Estados Unidos. O sea, originariamente había solamente esta Ordinary Law of the Land, y después de un rato, después de varias décadas, empiezan a verse reglas exorbitantes tal como en Francia o en Italia, reglas que, digamos, son exorbitantes respecto al derecho ordinary, como lo dicen ellos. Y en Inglaterra ni siquiera se hablaba de administración hasta el 1800, porque no existía la idea de administración, que empieza a concebirse después de la Revolución Industrial. Y cuando empieza a hablarse de administración, empiezan las reglas administrativas, las reglas exorbitantes. Es decir, el derecho administrativo necesita reglas exorbitantes. Independiente del modelo que se adopte, independientemente, hay que introducir reglas cuando la administración entra en reporte con los ciudadanos. Y se ven muy claramente estas reglas internacionales con la creación de los Administrative Tribunals, que son sustancialmente administraciones semi-independientes, que funden un poder regulatorio con un poder jurisdiccional o semicontencioso y que aplican reglas exorbitantes con respecto al derecho a la Ordinary Law of the Land, a la Rule of Law. Eso sirve básicamente para ayudar el welfare state, el estado del bienestar, ¿no? Y para ayudar, para entrar en la regulación social del Estado de Inglaterra y contribuye a crear un equilibrio mejor entre autoridad y libertad. Se utilizan muchísimo las proceduras, los trámites administrativos, las fair procedures, se utilizan muchísimo las encuestas, las consultas públicas, las inquiries, le dicen, se utiliza mucho la solicitud al ombudsman, al defensor del pueblo, se utiliza muchísimo el principio de transparencia, con la ley que le dicen Freedom of Information Act o FOIA. Todas estas son reglas exorbitantes, no son reglas de derecho común, sino son reglas de derecho, nosotros lo diríamos, de derecho administrativo, de derecho público, de derecho especial. No le voy a aburrir con los Estados Unidos, que ustedes seguramente conocen bien, solamente decirle que en los Estados Unidos se ve claramente la creación de reglas exorbitantes con la creación de agencias administrativas independientes que sobre todo hacen regulación más que jurisdicción. Se ocupan más de regular que de juzgar.
a diferencia de los administrative tribunals ingleses. Pero la idea es la misma, crear reglas especiales. O sea, se van creando cada vez más reglas especiales también en el sistema estadounidense. En este caso, no tanto en el sector social del bienestar, cuanto en la regulación económica. Las agencias independientes americanas entran sobre todo para reequilibrar los poderes fuertes y los poderes débiles en los sectores económicos. Ahí tienen su papel específico. Y, digamos, se introducen muchísimos procedimientos formales, procedimientos administrativos muy formales. La Ley General sobre el Procedimiento Administrativo Americana es de 1946, o sea, muy antigua. Y con requisitos muy detallados y muy garantistas de fair procedures, de audición, etcétera, etcétera. De todas formas, lo que caracteriza a estos sistemas de common law es una concepción más amplia de justicia que es extendida a un conjunto de remedios, no solamente al contencioso administrativo. Un sistema de justicia más amplio que tanto, digamos, un sistema de justicia posterior como preventivo, que utiliza procedimiento administrativo, que utiliza administraciones independientes, forma alternativa de solucionar disputas. Tenía una parte sobre los remedios alternativos, la ADR, la Alternative Dispute Resolution. No tengo tiempo, solo una cosa me parece que vale la pena decir. Un tema teórico, pero con bastantes recaídas prácticas. Es decir, se pueden utilizar la forma alternativa, los instrumentos alternativos de resolución de controversia en las disputas administrativas, es decir, cuando la administración utiliza su poder, cuando hay actos administrativos en sentido propio, porque aquí tenemos un debate muy fuerte en Europa, porque cuando no se habla de derecho disponible, sino de derecho indisponible, como en este caso, porque cuando hay poder, en la contraparte tiene un derecho que no es en su disponibilidad total, no hay un derecho subjetivo pleno, sino un interés legítimo, como lo decía antes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿se puede utilizar una forma alternativa de contenciosos? El tema es interesante porque el derecho no es totalmente disponible por las partes, ¿no? Y las transacciones, ¿no? La conciliación sí se puede hacer cuando las partes tienen toda la disponibilidad de los derechos. Cuando un derecho no es disponible, se puede conciliar, se puede hacer una transacción. La doctrina de Italia dice que no. Por ejemplo, toda la parte de los contratos públicos, no la parte de la actuación de los contratos públicos, sino la parte precedente, la de la selección del contraente, de la empresa contraente, ahí están posiciones que no son disponibles, ahí hay posiciones que son de interés legítimo. Entonces, en esta parte no se pueden introducir cláusula compromisoria de arbitrado, no se puede pasar por árbitros a esta parte, sino solamente la parte donde hay reglas de derecho común, donde la administración actúa como privado, ¿no? Iure privatorum, le dicen. Solamente en esta parte sí se puede introducir cláusulas compromisorias y pasar por tribunales arbitrales. En la parte de la actuación, no en la parte donde hay el ejercicio del poder, porque ahí no hay posiciones disponibles. Concluyendo, y muy rápidamente porque ya he gastado todo mi tiempo. ¿Cómo ha cambiado el derecho administrativo frente a la pérdida de la centralidad de los estados? Yo creo que las características genéticas de estas familias administrativas de que le he hablado ahora, que originariamente eran muy diferentes, estas características genéticas han perdido nitidez, han perdido mucha nitidez. Porque las raíces distintas que están plantadas en las culturas distintas de estos países han comenzado a generar cada vez más plantas similares, a entrelazarse entre ellas, ¿no? Entonces, en particular, los sistemas británico y estadounidense han consolidado a lo largo del siglo XX reglas exorbitantes con respecto a la ordinary law of the land. Eso se ve muy claramente. Inevitablemente conducen a situaciones de privilegio
de la administración o de, con otras palabras más actual, de especialidad de la administración pública. Al mismo tiempo, el derecho administrativo continental, el derecho de Francia, de Italia, de España, de Alemania, ha ampliado la aplicación del derecho, sí, termino, 1 minuto y 30 segundos, ha ampliado la aplicación del derecho privado y la extensión de la jurisdicción ordinaria, muchísimo. A esto ha contribuido mucho el derecho de la Unión Europea, obviamente, que ha acercado mucho las familias del derecho originario, se han acercado mucho dentro del marco general de la Unión Europea. Entonces, en esencia, el derecho administrativo en los últimos 2 siglos, en los últimos siglos, digamos, ha cambiado profundamente de un derecho interno muy diferenciado entre los diversos estados, se ha vuelto un derecho con una fuerte dimensión ultranacional. Yo no diría global, me diría transnacional. Y caracterizado por convergencias considerables, que son fundamentalmente 3. Un desarrollo de un derecho europeo global, esta es la tendencia principal. Segundo, por otro lado, convergencias progresivas entre los sistemas, que he tratado de hablar ahora. Y finalmente, la coexistencia de remedios jurisdiccionales y mecanismos de tutela no judiciales, extrajudiciales de los ciudadanos. Esas son las 3 líneas principales de cambio que yo creo que se pueden destacar en los últimos 30, 40 años. Muchas gracias.